Saludos a todos, espero se encuentren bien, estudiantes de octavo año. Quiero darles el video de esta presentación, ¿verdad? De un temita que tenemos ahí pendiente para ver si continuamos con la cuestión de las clases. Espero que les sirva y le puedan sacar provecho a la presentación, que muy probable yo se las esté mandando por la plataforma de Gurit, y seguramente el video de la explicación se mandará por un enlace de un canal de YouTube del colegio. Entonces, a sabiendas de eso, espero que se encuentren bien y vamos a continuar o a iniciar más bien el tema que tenemos por ver, la tectónica integral de placas. Muy bien. Primero que todo, empezar definiendo qué es una placa tectónica, ¿verdad? Dice que las placas tectónicas es un bloque de la litosfera o la parte rocosa de la Tierra que se mueve en diferentes direcciones. Como ya nosotros lo habíamos visto, sabemos que las placas tectónicas están sobre una masa viscosa que se conoce como la litosfera como tal. Entonces, las placas tectónicas flotan sobre las mismas y sabemos que no son estáticas, sino que interactúan cada una entre sí. Entonces, eso es lo que nosotros denominamos como una placa tectónica, un gran bloque de la litosfera que flota, un gran bloque de corteza terrestre que flota sobre la litosfera y que se mueve e interactúa entre sí. Tenemos por ahí algunos de los planteamientos de la tectónica integral de placas. Nos dice que la corteza terrestre está formada o compuesta por grandes placas tectónicas, las cuales interactúan y se mueven entre sí. De manera que la corteza terrestre, mediante lo que es el movimiento de las placas tectónicas, está en constante movimiento y en constante transformación. La interacción entre las placas dice que provoca dos cuestiones. Primero que todo, lo que es los plegamientos y los hundimientos, que ya yo les había explicado un poco a ustedes con el ejemplo de arrugar la hoja de papel, que es un plegamiento y que es un hundimiento como tal. En este caso tenemos que la astenosfera interactúa entre sí por las fuerzas del interior de la Tierra, y eso hace que las placas tectónicas, que es la parte negra que se ve representada acá, se mueva de esa forma. Entonces, en algunos lados se separan las placas tectónicas y en otros lados hay bordes de subducción o separación como tal. Entonces, esa es la dinámica. Por otro lado, tenemos lo que son los plegamientos, que es cuando dos placas chocan, una se subduce debajo de la otra, y eso hace que se produzcan plegamientos, dando orígenes a montañas como tal. O también puede dar orígenes a lo que son los hundimientos, que es cuando dos placas tectónicas se separan en direcciones diferentes, y por ende de esa manera se producen los hundimientos del terreno de la corteza terrestre. Y ahí tenemos un mapita donde se identifican las principales placas tectónicas que ustedes deben de manejar. Tenemos la placa suramericana en América del Sur, la placa norteamericana que abarca toda la parte de Norteamérica. Hacia la derecha tenemos la placa euroasiática, porque comparte los territorios de Europa y Asia. Y tenemos la placa africana, que compone o conforma todo el territorio de África. Tenemos la placa australiana, que abarca toda la parte de Australia. Y por otro lado tenemos la gran placa de la Antártida. Esas son las placas más representativas, sin dejar de lado la placa pacífica, que como la pueden ver está en ambos bordes de la imagen, porque la placa pacífica es bastante amplia, como se darán cuenta. Muy bien. Por otro lado tenemos los tipos de movimientos que se dan en las placas tectónicas. Cuando dos placas se dirigen hacia la misma dirección, chocan entre sí,
Y una de las placas, usualmente se puede decir que la más blanda de las dos, se mete debajo de la otra, es lo que conocemos como la subducción. Una placa se mete por debajo de la otra y eso es lo que se conoce como subducción. Tenemos también los bordes de las placas cuando van en direcciones opuestas, o se llama divergencia. De esa manera las dos placas lo que hacen es que se separan y se produce una dorsal oceánica, como lo podemos ver en la imagen. Y por las grietas de esa dorsal oceánica sabemos que asciende de la astenosfera lo que es el magma como tal. Entonces esas placas siempre se van a separar porque van en direcciones opuestas. Por otro lado, tenemos lo que son los bordes de rozamiento, que es cuando dos placas no chocan, sino que lo único que hacen es que se rozan entre sí. Eso produce que se den movimientos sísmicos, muy representativo cuando se dan en las fallas locales. Los sismos, terremotos y tsunamis. Podríamos en este caso definir a los sismos como todos aquellos movimientos del interior de la Tierra que dice que se producen por la interacción de las placas tectónicas o las fallas locales. Aquí podemos ver en el diagrama cómo está representado un sismo. Acá es el foco del sismo. Aquí podemos ver la falla, que es toda esta franja que va por acá. Se produce el sismo. Y de igual forma tenemos lo que es el epicentro, que es donde el sismo se manifiesta en la superficie terrestre, y el hipocentro, que es donde se origina en el interior de la Tierra. Acá podemos ver la falla tectónica que atraviesa la corteza terrestre, y de esa manera la liberación de energía se transmite en lo que conocemos como ondas sísmicas. Muy bien, en el caso de los tsunamis, cuando se presenta un tsunami es cuando se da un movimiento brusco del agua desde la profundidad del lecho marino, o sea, cuando ocurre un sismo en el interior del mar, y eso se manifiesta con una ola de gran tamaño o una serie de olas que son empujadas con fuerza hacia las costas. Las olas usualmente en los tsunamis son de gran tamaño y van a afectar a los territorios más cercanos a la costa. Aquí podemos ver que está el epicentro en el interior de la corteza por la falla que acá vemos que es un borde de subducción, y de esa manera hace que se genere movimientos en las masas de agua que se van a traducir en olas de gran tamaño que van a afectar las costas y todas las infraestructuras que son aledañas al litoral, como se puede bien observar. Tenemos tipos de sismos. Tenemos los sismos oscilatorios, que nos dicen que los movimientos son horizontales y por ello se produce un balanceo que nos lleva de un lado hacia otro, o sea, cuando la corteza terrestre se mueve de izquierda a derecha. Eso es lo que se conoce como sismos oscilatorios. Por otro lado, tenemos los sismos trepidatorios, que nos dice que el movimiento es vertical, es decir, que van de arriba hacia abajo y puede provocar que los objetos sean lanzados en el aire. Estos terremotos, los tipos de sismos trepidatorios, se puede decir que son los más destructivos. ¿Por qué? Porque el movimiento va de forma vertical, de arriba hacia abajo, no horizontal como lo son los oscilatorios. Y por otro lado tenemos la escala de medición de los sismos, que tenemos dos escalas de medición. Primero tenemos la escala de Mercalli, que es la que mide los sismos acorde a los daños provocados, podría decirse. Y por otro lado tenemos la escala de Richter, que va a medir los sismos en una intensidad de 1 a 10, en la escala de 1 a 10, y mide la intensidad del movimiento como tal. Entonces, la escala de Richter mide la intensidad del movimiento y la escala de Mercalli va a medir, en este caso, lo que se conoce como los estragos que puede ocasionar un sismo.
Ahí vemos que va de muy débil, leve, moderado, poco fuerte, fuerte, muy fuerte, destructivo, ruinoso, desastroso o muy desastroso y catastrófico. Ahí lo pueden ver con escala de colores. Por otro lado tenemos la escala de Richter, que nos dice que de 3.5 generalmente son los sismos que casi no los percibimos nosotros los humanos. Por otro lado tenemos de 3.5 a 0.4, dice que a menudo se siente pero solo causa daños menores. De 5.5 a 5.6 dice que ocasiona daños ligeramente en los edificios, o sea, en las infraestructuras como tal. Y por otro lado tenemos de 6.1 a 6.9 que ya se consideran terremotos, donde dice que puede ocasionar daños severos en áreas muy pobladas. O 8 o más dice que es un terremoto de destrucción total de comunidades cercanas. Y un terremoto mayor que causa daños graves, que es de 7 a 7.9. Entonces, de esa manera, vemos que a partir de los 6 grados ya se puede considerar como un terremoto. No estrictamente en la escala de Mercalli tiene un terremoto que ser mayor a 6 grados para que sea un terremoto, porque por ejemplo puede suceder como el de Cinchona, que no fue mayor a 6.1, pero sabemos que en el epicentro, en la región de Fraijanes y Barablanca, sí fue bastante destructivo. Según la escala de Mercalli sí se considera como un terremoto, no en la escala de Richter. Entonces ahí hay que hacer la salvedad de la situación. Esa sería la pequeña presentación. Espero que les haya gustado. Saludos a todos y cuídense mucho.